Bienvenidos al podcast de Kenneth. Hoy tenemos invitado especial y el día de hoy lo presento yo. Mi nombre es Belkis Castillo, soy angióloga y consteladora familiar y hoy vamos a hablar de un tema súper chévere donde tenemos a un invitado especial, pero sobre todo vamos a presentarlo. Primero quiero darle la bienvenida también a Kenneth, que es el que es el dueño del podcast. Pero quiero darle las gracias a los invitados que vamos a tener hoy, a las charlas espectaculares que vamos a hablar y sobre todo que hoy se van a tocar cosas que a ti y a mí nos van a servir para aplicar en nuestra vida. Así que pues bienvenidos y Kenneth, ¿qué tienes Hola para a decir? todos, ¿cómo están? Muchas gracias por esa introducción, excelente esa introducción como siempre. Yo pedí que ella hiciera la introducción para Claramente. cambiar un poco la dinámica, no siempre apareciendo yo haciendo el inicio y la verdad estamos muy felices. Es nuestro primer programa del año 2025, el podcast de Kenneth, y ya es nuestro tercer de seguido programa con esta maravillosa acompañante que es Belki. Y hoy tenemos un invitado de lujo. Un invitado que es psicólogo, especialista en psicología clínica y además sus estudios continuó con un máster en terapia cognitivo-conductual y vamos a estar hablando sobre toda esta temática de la psicología, cómo la podemos emplear a nuestro favor en nuestra vida para proyectar esos propósitos, porque muchas veces llega a final de año, llega a las 12 de la noche, las uvitas que nos vamos comiendo y nos vamos acordando de todas las cosas que queremos cumplir, pero van pasando los días y se nos va olvidando. ¿Por qué será que ocurre eso? Así que yo quiero recibir con un enorme aplauso, por favor, para todos los que están aquí, a nuestro primer episodio de podcast del año 2025. Bienvenido, Freddy, ¿cómo estás? Un saludo muy especial para ti, Kenneth, y también un saludo especial para Belkis. Gracias por la invitación y también un saludo muy especial a todos nuestros internautas que en este momento están conectados con nosotros. Y bueno, feliz, contento de por fin aceptar tu invitación. Es algo que teníamos pendiente desde el año pasado, pero bueno, ya estamos aquí, estamos sirviendo y viviendo este maravilloso propósito. Entonces, gracias por la invitación. Así es, ¿por dónde podemos iniciar? Podemos iniciar por saber un poco más de ti e ir abordando cómo crees que sería la mejor forma de enfocarlo. Ya yo creo que di un poco de pie para eso, los A propósitos. mí me llama mucho la atención lo que decías ahorita, ¿de dónde viene? Yo digo, vengo de enfrentar mis miedos. Total. Entonces creo que soy una persona que soy psicólogo clínico, me gusta mucho la terapia cognitivo-conductual, que nosotros partimos de una hipótesis básica y es la siguiente. Los seres humanos no sufren por los hechos, sino por lo que piensan de los hechos. Entonces Ujú. nosotros creemos que si tú empiezas a darte cuenta de la forma en que tú piensas, ves el mundo, ves la cosmogonía que tienes acerca del mundo, tú vas a poder cambiar. La mayoría de la gente no se da cuenta que piensa. La mayoría de la gente cree que todo lo que piensa es verdad. Es Si verdad. ya yo Así es. pienso esto, luego entonces tiene que ser así. Entonces, desde la terapia cognitiva conductual, psicoeducamos a las personas para que aprendan a ser conscientes de la forma en que piensan. Y ahí es donde nosotros empezamos a trabajar todo lo que tiene que ver con el sufrimiento emocional. Porque el sufrimiento emocional es mucho invento de lo que tú estás pensando. Una frase muy famosa del budismo dice lo siguiente: el dolor es inevitable y Pero el el sufrimiento es sufrimiento es opcional. opcional. Y la mayoría del sufrimiento viene de la forma en que tú estás viendo el mundo. Total. Entonces, Entonces, disculpa que te interrumpa y la verdad muy a mí bueno me eso. interrumpe porque yo hablo más que persona recién dejada. O sea, yo se lo digo por experiencia, yo hablo mucho, o sea, yo me Sí, voy libre, o sea ¿vale? que eso que tú estás mencionando quiere hablar mucho, o sea, lo que quiere decir es que son muchos que tienen que ver más que todo con la creencia y la interpretación que la persona le da al hecho. Lo Ujú. que pasa es que nosotros creemos que la realidad es tal cual como nosotros la creemos y nunca ponemos en jaque lo que nosotros estamos creyendo. Entonces, por eso es importante que nosotros aprendamos a entender cómo funciona nuestra mente, cómo creamos nosotros esas creencias. Así como los médicos hacen un escáner fisiológico, hacen un escáner biológico, un escáner de los órganos, también nosotros tenemos que hacer unos escáneres de nuestras creencias. ¿Por Sí. qué? Porque las creencias terminan siendo como un uniforme del colegio que todavía te sigues poniendo. Sí. ¿Sí? Entonces ya te das cuenta que mira a nuestros amigos allá y tú le preguntas, ¿tú todavía te sigues poniendo la camisa del colegio cuando tenías 10 años? Ustedes No. respóndanme en esa pregunta.
No, Ninguno, no, ¿verdad? obviamente. ¿Y por qué todavía seguimos conservando Creencias, creencias de cuando teníamos 10 años? así Sí, es. porque ¿Sí? yo, em, bueno, nosotros que atendemos pacientes, normalmente cuando atiende a un paciente, lo atiende desde el niño, desde una creencia infantil, porque son creencias infantiles, porque el adulto toma decisiones. El adulto es el que sale, trabaja todos los días. El niño es el que se queja, el que sufre, el que hace falsas interpretaciones de una realidad que realmente no tiene. Entonces, somos adultos con emociones de niños, traumas de niños, y bueno, ¿qué más otras cosas no cargamos de también la herencia familiar? De acuerdo. Y ahí es cuando nosotros tenemos que empezar a revisarnos, ¿vale? Porque muchos podemos seguir manteniendo esas creencias. Y tú te las compras y tú las crees. Por ejemplo, una de las cosas que yo más reviso con mis pacientes es su autoconcepto. El autoconcepto es lo que yo creo de mí mismo, o sea, el concepto que yo tengo de mí mismo. Entonces hay mucha gente, por ejemplo, cojamos 3 problemas más frecuentes en la terapia, en la psicoterapia. Problemas de trabajo, problemas familiares y problemas de pareja. A mí de niño me enseñaron que, por ejemplo, yo tenía que casarme y durar con esa persona toda la vida. Eso fue lo que me enseñaron en mi casa. Eso fue lo que me enseñaron en mi iglesia. Eso fue lo que me enseñaron en mi comunidad. Luego, entonces, yo creo que eso es así. Entonces, mantengo esa creencia, aunque ya yo la viví, ya yo me casé. En este momento puede que ya no sea un matrimonio satisfactorio y la sigo manteniendo. Entonces, si yo no reviso esa creencia, si no la identifico, si no la trabajo y si no la reestructuro, yo la sigo creyendo y me sigo manteniendo gratuitamente en el sufrimiento. Otra creencia importante que tenemos que es con base en nuestro autoconcepto, por ejemplo, el trabajo. Entonces el trabajo te dijeron, búscate un trabajo, busca la estabilidad, genera la economía a partir de allí, aguántate todo y pensiónate. Sí, eso es muy real, pero también la sociedad hoy día ha cambiado y Sí, se ha ido, claro. se han ido derribando esos paradigmas colectivos de que se creía de que para tú poder tener éxito en la vida, poder tener una estabilidad económica y poder ser exitoso, tenías que estudiar una carrera, luego trabajar de eso toda la vida, casarte. Entonces, eso se ha venido Porque derribando era un poco a guión poco. social que nosotros teníamos que cumplir. Un Sí. guión social. Tienes que, naces, creces, te reproduces, Y muere. le debes a Bancolombia o a Vivienda, mueres y Muere le y sigues se pagando muere. todavía. Porque yo soy de los que creo que uno esta vida se la debe a la mamá, pero la siguiente se la debes a Bancolombia. En serio, o sea, todavía te siguen llegando ahí cuota 4 de 250, o sea, te siguen llegando. Entonces, fíjate que nosotros tenemos que ir cambiando. Y así como nosotros, nuestro desarrollo psicológico y nuestra evolución como personas va siendo, nuestras creencias también nos tienen que ir siendo. Porque si tú no vas cambiando a lo largo del tiempo, te vas quedando en un enanismo literalmente mental. Total. ¿Por qué cuesta tanto tomar conciencia de esas cosas? Porque por naturaleza nosotros somos inmunes al cambio. Y nosotros, Tenemos una inmunidad. O sea, la mayoría de la gente cree que el cambio se da así. O sea, ya hoy digo, hoy voy a cambiar por eso y viene con el tema de los propósitos, ¿no? En los propósitos todo el mundo entramos en la energía de los propósitos, cambiamos del 2024 al 2025, ya fue diciembre, ya yo hago un cierre de ciclos, todo el mundo se come la uva y el próximo año ya yo estoy listo. No sucede tan así. Entonces yo tengo que empezar a entender cómo funciono yo. Por ejemplo, ¿cuál es tu estilo de personalidad? Por eso me encanta estudiar mucho los arquetipos. ¿Cuáles son las motivaciones intrínsecas que tienen los seres humanos? ¿Cuál es mi motivación que me lleva a mí a ser quien soy, por ejemplo? una pregunta, por ejemplo, ahora que hablas de la personalidad. ¿La realidad que está viviendo la persona influye en su personalidad? O sea, ¿su realidad personal hace de que se moldee su personalidad? El contexto influye demasiado. El contexto, la cultura, los padres influyen demasiado. Nosotros traemos una genética, traemos una biología, pero también se va moldeando conforme a lo que tú vas viendo. Nosotros somos un conjunto de cosas. A la mayoría de la gente le gusta decir esto más esto, ¿no? O sea, somos la suma de muchas cosas. Y sobre todo la forma en que nosotros vamos interpretando esa realidad. Porque la mayoría de la gente, por ejemplo, yo a veces, ayer estaba hablando nos reunimos, mi hermano no vivía aquí, sino que vivía en Chile, y nos pusimos a hablar con mi mamá. Y me acuerdo que mi hermano todavía le enojaba un suceso
de hace años. 20 años, 25 años. Entonces, no hables de ese tema porque, pero ¿qué pasó con ese tema? Ya pasó. Ya pasó. No, y yo, para mí yo decía, eso es un tema X, pero a él le marcó ese tema. ¿Sí ves? Entonces, aunque tengamos los mismos padres, aunque tengamos la misma casa, aunque hayamos vivido lo mismo, uno lo interpreta siempre de una manera diferente. Sí, ¿Sí? hay algo que se llama las mentiras personales. Esas mentiras que nosotros nos echamos, pero que nos echa también el sistema familiar. Ujú, Entonces, si yo creo, una mentira personal puede ser que yo creo que yo no soy suficiente. ujú. ¿Sí? Entonces, yo voy por la vida echándome todos los días la misma mentira de que yo no soy suficiente. Pero es que vamos a ver que eso que yo me digo a mí misma no viene de mí. ¿Sí? Es porque todas las mujeres de la familia no son valoradas, no son queridas y yo por patrón de repetición yo digo, ¿sabes qué? Yo esa mentira que se echa en la familia, yo también me la voy a echar. Y voy recreando el no soy suficiente a nivel laboral, a nivel de pareja, hasta conmigo mismo. Y realmente eso va desde que estamos en la barriguita de mamá. Cuando comienza el proyecto sentido, porque todos venimos con un proyecto sentido, todos venimos a desarrollar algo que no es de nosotros, porque creemos que la única manera de poder desarrollarnos dentro del marco o dentro de nuestras áreas es repetir patrones para ser mejor. Y es Por eso tenemos que empezar a ser conscientes de esos patrones. Y en eso exactamente. consiste el autoconocimiento, porque es que yo, por ejemplo, me acuerdo mucho, mis papás me enseñaron que yo me tenía que ganar la vida como mecánico de bicicletas. Exacto, eso es una mentira. Sí, me dijeron, mi papá era feliz si yo de una u otra manera arreglaba bien las... Claro. Mi papá tiene un local de trabajo aquí en el centro de Barranquilla y yo me acuerdo que a los 13, 14 años a mí me costaba ensuciarme las manos. Ujú. Precisamente eso que tú estás diciendo ayer, mi mamá y yo, mi mamá es también consteladora familiar y astróloga y todo eso. Y ella me hizo caer en cuenta de algo ayer porque estábamos hablando de la profesión. Y yo le dije a ella, no, es que yo me estoy replanteando en muchas cosas profesionales. Y ella me dijo, tú no sabes que hay veces uno se guía de la profesión de lo que necesita el sistema familiar. Y yo le dije, ¿cómo así? Y ella me dijo, sí, porque es que el sistema familiar se beneficia de lo que tú vienes a desarrollar. Pero uno cree que la forma en la que lo voy a desarrollar es haciendo lo mismo que hacen los demás del sistema familiar. Por lo menos una familia de médicos, En el caso mío, o que sea, todos son médicos. la gran mayoría. Y eso es lo conocido para el sistema. Exacto. Entonces, dentro de lo que yo soy, soy el mejor, pero lo intento hacer desde un punto que no es lo que tú vienes a desarrollar. O sea, yo no ¿Cuáles vine son? a ser médico. No, tú lo estás haciendo diferente. Porque ¿quién de tu familia tiene un podcast? No, pues gracias a Dios, Ajá. nadie. Por ¿Quién de ahora, tu ahora todos van a querer tener Ok, podcast. tú siempre vas a hacer lo mejor, pero es lo que tú quieres, es lo que a ti te gusta. Esto sí, Esto me te encanta. Yo encanta, disfruto te esto. encanta. Entonces, mi mamá me decía, es que tú vienes a desarrollarte dentro de lo que el sistema familiar necesita. Te soy completamente honesta, que después que pasen décadas, por allá uno del sistema familiar, un nieto tuyo va a decir, uy, es que mi abuelo era cirujano, pero se metió por esta área y después creó libros y después vino y se metió y no sé qué. Hay una posibilidad dentro del sistema familiar de que tú te desarrolles en un marco distinto y puede que pase el tiempo y ya pasen décadas y ya no sea médico, sino que sea un orador espectacular, que sea famoso por libros, por todo. ¿Quién abrió el campo? Pues tú, Pues lo la necesitas. idea es llegar hacia allá. Mira, te quería decir, concluir eso que tú estás diciendo con una frase que yo le escuché una vez a Mario Alonso Puig diciendo que los dones, que uno viene con dones, Ujú. y que esos Sí, dones con los que uno llega, la mejor forma de tú darte cuenta, porque desafortunadamente mucha gente pasa la vida sin dar frutos de esos dones, y muchas veces los tapa y hace otras cosas, que es lo que tú estás diciendo, que es cuando tú disfrutas algo, no lo ves como una carga, no lo ves como un trabajo y se da sin esfuerzo. sí. Yo soy de los que creo que uno tiene que empezar a hacer conciencia de eso y sobre la conciencia decidir, ¿vale? Yo soy de los que creo que uno también trae una misión. Yo soy de los que también creo que uno viene a desarrollar una misión específica aquí en la vida, pero sobre eso uno tiene que decidir, ¿vale? Porque si no sería un determinismo familiar, ¿vale? Sí. Y no es un determinismo familiar, es, hey, mira, está este plan, esta es la forma, está este mapa, pero tú decides si lo sigues o no, ¿vale? Porque si no, todos estaríamos determinados. Por ejemplo, en mi caso,
todos estamos destinados a ser mecánicos. Yo fui la oveja negra de mi familia. Yo fui el que no me gustaba tirarme en el piso a arreglar una bicicleta. Yo fui el que no me gustaba Ensuciarte. ensuciarme las manos. Mi mamá, por ejemplo, una vez, bueno, ahora ya soy psicólogo y todo eso y soy chismoso profesional, pero me acuerdo que en ese tiempo yo escuchaba mucho las conversaciones de mi mamá que tenía con su comadre y ella decía, oye, pero Freddy es como raro, porque Freddy no le gusta ir al centro a vender mercancía de bicicleta, sino que le gusta estar metido más en las oficinas. O sea, Ya había una creencia ahí. ahí había una creencia. Entonces yo allí fui interpretando como que, oye, mira, esta persona está marcando una diferencia. ¿Sí? Y yo porque seguí. Mi familia no era de libros, mi familia no era de estudios, mi familia no era de... De hecho, soy el primer profesional de mi familia. Mira, vamos a poner picante esta cosa. Sí, Ajá. pero Vamos, para cerrar lo que va- está diciendo, pero eso lo necesita el sistema familiar. Sí, lo Los, necesita, pero bajo la la decisión. decisión tuya, pero es que Exactamente. realmente tú haces esa decisión guiada a hacer algo diferente. O sea, tú lo haces es porque tú dices, yo lo quiero hacer mejor. Yo lo quiero hacer mejor. Y eso beneficia no solamente la de atrás, sino la de Los que vienen adelante. en Los que adelante. vienen después de ti, vienen con una información genética que dice, ay, es que yo tengo un abuelo que lee libros, ay, yo tengo un abuelo que... Y eso se les fluye de manera distinta. Estoy completamente segura que un hijo tuyo se guía por las bicicletas instintivamente. ¿Por qué? Porque está dentro de está en la su genética. genética. Claro. Dentro de la genética, tú estás marcando una diferencia espectacular, porque la que viene después de ti viene con una conciencia diferente. Sí. Insisto, por eso, si tienes la conciencia, desarrollala. Mira, Total. para mí esto, mucha gente me dice, y bueno, no sé si en algún momento que hablamos tú me decían, Freddy, pero a ti no te cansa estudiar, escuchar a tantas personas. Yo a veces escucho 5 o 6 personas, ustedes lo saben, 5 o 6 personas diarias con problemas, con depresión, con ansiedad, con problemas de propósito, problemas de pareja y todo eso. Y yo no me cargo en eso. Porque yo siento que en definitiva, en mi creencia espiritual, hay una fuerza superior a mí que va llevando cada uno de los casos. Que es lo que uno de pronto llama como misión. Una misión, Una misión ¿sí? de vida, Ujú. sí. Y yo sé que ha sido mucho me gusta mucho, por ejemplo, lo que pensaban los griegos de la suerte, ¿sí? La suerte, cuando ellos pensaban que está la oportunidad, ¿sí? Pero si tú la oportunidad, como Hermes, vas tan rápido, Hermes ese dios griego que tenía unas alitas en los pies, tenía unas alitas aquí como tipo Flash, pero tenía unos pelitos y decía, la oportunidad va tan rápido que si tú no la alcanzas nunca va a llegar. Entonces, Exacto. cuando tú acoges esa oportunidad, tú le coges los 3 pelitos a Hermes y te la arrancas. Yo creo que es así. O sea, tenemos todo disponible, tenemos ese sistema familiar maravilloso, pero tenemos que desarrollar una creencia para poder vencer esos daimones que pensaban Sí, los griegos. de acuerdo. Los daimones eran los saboteadores que te saboteaban a ti para que tú escogieras tu camino. No sé si ustedes se vieron alguna vez la película de Hércules, pero en la película de Hércules había un personaje que era como un diablillo que le salía a Hércules. No sé, ¿se Sí, claro, acuerdan? yo sí recuerdo. Sí, ese es el daimón. El daimón es el saboteador que tú tienes que siempre te va dirigiendo a través de tus decisiones. El camino del héroe va por un lado y tú dices, no, yo no quiero vivir eso, rechazas la llamada y el daimón te va a empezar a sabotear, hasta que tú vayas llegando a la conciencia de tomar eso por allí. Yo creo que cuando tú te decides verdaderamente por esa decisión, surge la magia. Es verdad. Sí, Surge la magia. porque es que te comienzas a abrir a un campo de posibilidades que no existía. Exacto. Sí, Y creas total. la Ahora realidad. que tú estás hablando de la suerte, yo soy angióloga y entonces llegaban personas, "Ay, es que yo quiero que tú me digas si yo voy a encontrar pareja y si Imagínate. yo quiero, Ay, Dios. yo quiero ver ahí si yo me voy a casar". Y yo decía, bueno, pero ¿cómo yo voy a determinar eso en esa Adivinación. persona? No, Eso yo no puedo. no se puede. Pero siempre le he dicho a los pacientes, la suerte es una coincidencia. Y eso que yo te diga a ti va a coincidir con tu futuro, porque tú te lo crees. Y una pregunta, las personas que tienen esa capacidad de ver y que después se cumple como si fuera una profecía, ¿qué ven? Ven es la realidad que esa persona está comenzando a proyectar, ¿será? Yo O con creo, la realidad con que
está conectada con esa Ahí se realidad. afianza lo que está diciendo Freddy con respecto a la creencia, Ujú. porque es que nosotros tenemos esa falsa idea de que lo bueno que tú me dices, yo sí me lo creo, pero lo que yo misma creo de mí, no me lo voy a creer. Y de a partir de ahí que eso que tú ves, pues yo creo una realidad. Si yo voy por la calle y me dice un señor, ojo que te vas a morir en 3 días, yo me pongo yo, mira, ¿será que me voy a morir en 3 días? Y a partir de ahí comienzo a generar situaciones que me termino muriendo. Pero si algo, si esa persona que voy donde que me lea Los Ángeles, o que me leo, me dice, no, tú te ves súper bien, vas a ver que todo te va a salir, yo comienzo a partir de una creencia, pero me lo tiene que decir otro. Entonces sería eso más una autosugestión. Total, yo creo que para mí Así eso es se sugestión, pone. eso es autosugestión. No sería Por eso no autosugestión, una estoy de acuerdo con sugestión eso. de otro, porque autosugestión sería propia. Sería Sí, claro. fue una forma de fue sugestionado. Cada quien va creando su realidad. Si tú, eso se llama, hay algo que nosotros estudiamos en la neuropsicología que se llama el, se me pasa el nombre, pero es el autocontrol que tú necesitas para poder hacer algo. ¿Sí? Tiene que ver un poco con el locus de control se llama. El locus de control es la capacidad que tú crees que puedes manejar esto. Ajá. Tú vas a manejar un carro y cuando tú vas a manejar un carro, tú tienes que despertar en ti la sensación de que tú puedes manejar ese carro y desplazarlo. Por ejemplo, usted va a hacer una operación y usted tiene que sentir que hay un control para poder hacer eso. Cuando eso se pierde, hay mucha gente que lo pierde. Yo anteriormente conducía y ahora siento que no puedo. Yo anteriormente operaba y ahora siento que no puedo. Anteriormente hacía tales cosas y ahora siento que no puedo. Perdió el locus de control. Cuando tú activas ese locus de control y lo vuelves a tu favor, yo creo que tu vida empieza a ser totalmente diferente. Y ahí es cuando empieza. Yo no creo en Dios, yo creo mucho en sincronías, porque todo aquello que se te va apareciendo, si tu alma te va mandando señales y van siendo unas señales tan fuertes que si tú las obvias, estas seguirán apareciendo. Pero solamente el que las puedes interpretar eres tú. Sí. Y el alma te va mandando señales, el inconsciente colectivo te va mandando señales, te va mandando señales a través de los números, te va mandando señales a través de personas, de imágenes. Si tú estás listo para allí, surge en ti la oportunidad. Yo me acuerdo que ahora que estoy escribiendo el viaje hacia tu transformación, que estoy hablando de los propósitos, mi vida no ha sido como una vida fantasmagórica que mucha gente dice, no, pero es que yo tuve que caer en la quiebra y ahí me tuve que pasar esto y yo tuve que pasar lo otro y me sucedió esta enfermedad y me dio un cáncer y yo ahí fue cuando yo encontré el propósito. No, a mí yo creo que fue como más sencillo. Un día yo trabajaba en una mina de carbón y cuando yo estaba allí, y creo que lo conversé con Tú usted, ¿se me acuerda? lo Y comentaste. yo estaba ahí sentado y yo vi un canario. O sea, mi puesto de trabajo daba hacia una ventana y esa ventana estaba el jardín. Y yo vi un canario. Y yo cuando vi ese canario, lo vi volar y yo decía, él es tan libre. Y en ese momento, cuando yo dije la palabra libre, surgió en mí un temor y un temblor que yo dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Se me está yendo la vida. Y pareciera como que si yo me estuviera desvaneciendo. Yo decía, aquí fácilmente se me puede ir toda la vida y yo no cumplo mi propósito y yo no cumplo mi misión. Sí. Y ahí eso generó un Y clic en eso tu vida generó un clic y tan profundo en mí, por eso yo le llamo temor y temblor, como Soren Kierkegaard. Un temor es como un pánico ahí que tú sientes increíble y tú dices, no, 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 yo no puedo permanecer aquí porque es como si una arena movediza te fuera tragando poco a poco y tú sientes que tu vida te va llevando. Entonces va creando la crisis. Por eso todas las crisis son necesarias para que tú puedas crecer. Si tú quieres crecer, vas a generar la crisis siempre. corrígeme si me equivoco, porque al final el que sabe sobre toda esta temática eres tú. Pero eso vendría siendo como que se confronta nuestro cerebro, entra en confrontación porque el cerebro quiere tener todo controlado Ujú. y se siente seguro cuando algo es conocido. Pero se confronta con esta otra parte de tu alma, de esta supraconciencia, que es lo desconocido y que está como en ese conflicto con el ego, de que el ego quiere saber lo conocido y de ahí no se quiere mover. Y por acá está esta otra alternativa. A mí por eso me encanta Jung, porque Jung dice que en nuestro estilo de personalidad hay dos estilos de personalidad, el introverso y el extroverso. El introverso son aquellas personas que van hacia adentro, son aquellas personas que les gusta pensar, que les gusta imaginar, que les gusta que les gusta la estabilidad.
¿sí? Que les gusta quedarse quietos, son aquellas personas que prefieren pensar la vida, analizar la vida. En cambio, por el otro lado están los extroversos. Los extroversos son aquellas personas que les gusta enfrentarla, salir, conquistarla, son los aventureros, les gusta la acción, les gusta conectar con las personas. Entonces nosotros nos movemos entre esa oscilación, ¿sí? Entre ser introverso y ser extroverso. Cuando tú conoces, te autoconoces y tú dices, por ejemplo, yo era muy introverso, yo cambiaba y transformaba el mundo en mi mente, pero poca acción. Cuando yo empecé a salir de mí mismo y empecé a hacer las cosas, mi cerebro fue cambiando, mis creencias fueron cambiando y hoy soy ambiverso, ¿sí? Ok. Ambiverso significa que hoy tomo las dos cosas de los dos mundos para poder ser quien soy. Entonces, mucha gente tiene que empezar a entender que nosotros oscilamos, ¿sí? Hay mucha gente que si yo soy introverso, tengo que ir hacia afuera. Y si yo soy mucho de afuera, tengo que ir hacia adentro. Hay una frase de Jung que dice, que es maravillosa y a mí me encanta, y dice, quien mira hacia afuera sueña, pero quien mira hacia adentro despierta. Cuando tú vas hacia adentro, cuando tú vas hacia ti, ahí solamente puedes empezar a despertar y a tener esas conciencias. Entonces, uno tiene que saber en qué momento uno tiene que volar y uno también tiene que saber en qué momento tiene que estabilizar. Y me recuerda eso que acabas de decir, una frase de Tales de Mileto, que dice que lo más difícil de la vida es aprender a conocerse a uno mismo y lo más fácil es hablar mal de los demás. Ujú. Sí, porque eso es, de echarle la culpa al otro es demasiado fácil. Sí, Sí, claro. ¿no? Y fíjate que eso se llama externalización. Tú porque estás mal, porque es que mi esposa me saca la piedra, porque es que mi jefe me hizo esto, porque es la persona, y siempre estamos referenciando al otro. Todo es hacia afuera. ¿Por qué estamos mal por el presidente? ¿Por qué? Porque está pasando esto. ¿Por qué no arrancaste el emprendimiento? No, porque es que podemos caer en No, una crisis, la en una pandemia y un crisis y todo montón. esto. Pero verdaderamente el héroe interno es cuando tú logras sobrepasar todo eso y Claro. sobrepasar las dificultades. Eso es lo que nos hace héroes. El héroe no se forma porque es que se mantuvo en las aguas tranquilas. El héroe solamente se forma cuando es capaz de poder meterse a las aguas profundas en medio de la tormenta y salir de ahí. Si Sí, no, todo el mundo lo haría. Bueno, sí. quiero ponerlo picante ya, porque hace poco íbamos a empezar ya, pero bueno, se introdujo y hablaron sobre esta temática también muy importante. Quiero que me gustaría que nos hables de experiencias tuyas con pacientes que hayan sido de verdad muy fuertes, que sean importantes para que la gente tenga el conocimiento de cómo la vida estaba en ese momento la persona viviendo esa situación y cómo fue transformada la situación interna que estuviese viviendo, que fuera muy fuerte y que de verdad sean casos propios que tú has visto a lo largo de toda tu experiencia. En diciembre la vida, el universo o Dios, como lo que le quieran llamar, por ejemplo, me regaló la oportunidad de ver una paciente que le habían declarado que esterilidad, por ejemplo. Estéril, por completo. Estéril. O sea, Ya dijeron tenía, que pero no. ya tenía, médicamente tenía todos los Médicamente ya estudios. tenía todos los estudios, que ya no podía y no sé qué. De pronto ya al último médico que llegó, le dijeron, mire, para ver de pronto, vaya a la psicoterapia. Vaya a la psicoterapia y de pronto hay un estrés emocional, que no sé qué, pero ya se lo dieron como Y joven, joven, ¿qué edad? 32 años tiene. Y no había podido tener familia. No había podido tener familia. Ok. De hecho, el motivo de consulta por el cual va a ser la psicoterapia es que ella haga esa aceptación. Wow, que O acepte sea, de que ya es que estéril, acepte que ya yo no iba a poder tener familia. O sea, que ya era estéril, que literalmente. tenía que aceptarlo. Sí. Sí, ella Wow. no iba a poder, porque no podía quedar, entonces ella quería tener esa aceptación y yo le expliqué, mira, vamos a lograrlos aceptar, yo te voy a decir, cuando sucede la aceptación, puede que suceda el milagro. Claro. Cuando tú lo aceptas y cuando ya tú te desprendes, cuando ya tú te rindes a la vida, cuando ya tú no quieres controlar, sucede el milagro. Y esa muchacha hoy en día puede tener, 4 hijos, 5 hijos. no, o sea, puede tener, quiero acordarme, y no es aquí, está en México, y la podemos llamar si quieren en cualquier momento, porque no, yo tengo que hablar de esto, y ella es barranquillera, pero vive en Guadalajara. Entonces me llama mucho la atención porque ella cuando se liberó de todo ese estrés, soltó todo ese control, yo no estoy diciendo que creamos un milagro, yo lo que estoy diciendo es que cuando tú verdaderamente dispones a tu cuerpo sin tener el control de nada, solamente soltándote y creyendo en la posibilidad, sucede la magia.
ese caso a mí, ese caso a mí me llamó mucho la atención, pero mucho, 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 porque era perfecto para poder entender cómo funciona la psicología. Claro. La psicología es sobre todo la aceptación. Cuando tú aceptes, esa aceptación te transforma y te libera. ¿Y cómo? Y al final pudo hacer familia. Ya están haciendo familia. De hecho, hoy me escribió el esposo. Ah, sí. Está Sí, embarazada. sí, está embarazada. Y me Espectacular. mandaron ya Súper. la ¿Hiciste algún ecografía. tipo de terapia en particular con ella? Llorar, Solamente que Sí, liberara. verla llorar. total. Entonces yo les digo mucho a las mujeres, porque yo atiendo muchas mujeres, entonces yo le decía que se veía muy hermosa llorando. Entonces, ay, no me digas, y entonces más lloraba, y más lloraba. Y yo le decía, me encanta llorando, que no sé qué y tal. Entonces, más lloraba y más se liberaba. Y Cuando, ella me decía, es que es tan liberador que a veces a uno solamente lo dejen llorar y lo dejen ser. sí, Plum, yo creo que ahí lo que pasa, conectó. lo que pasa es que muchas mujeres, y yo también atiendo mucha mujer también, que viene con problemas así, es que nuestro útero guarda mucho dolor. Y Ujú. no solamente dolor de uno mismo, sino de generaciones anteriores y del colectivo. De hecho, nosotros como mujeres tenemos la capacidad de todos los meses expulsar ese dolor. Solamente por eso es que cuando llega el periodo menstrual nosotros nos ponemos sensibles, somos más, digamos que, emocionales, más susceptibles, pero es que nosotros como mujeres guardamos mucho dolor. Y lo que he entendido a lo largo de mi experiencia es que las mujeres abusadas, y muchas mujeres somos abusadas de diferente manera, por colectivo, por nuestros padres, por nuestras familias, por nuestros maridos, y guardamos mucho dolor. Por eso cuando hay personas que tienen este proceso de infertilidad y todo esto, lo primero que uno tiene que hacer es que el útero se sane y que la persona llore, que la mujer llore. Es la única manera de sanar. Y con respecto a la maternidad, que se ha romantizado el tema de ser mamá, pero la verdad es que no es fácil. Y uno no sabe qué guarda el colectivo, no se sabe qué es lo que pasa ahí. Y es importante que en De terapia, hecho, a mí me alegra mucho que muchas mujeres puedan decir hoy no quiero ser madre. O exactamente, sea, hay muchas que lo pueden decir abiertamente, sí. porque anteriormente eso era, Eso era un, no, Era tú como, tabú. era Era tabú, o tabú. sea, sí, era un sí, tabú, no, ¿cómo? Porque es que las mujeres solamente son mujeres cuando ellas son madres, son no, no, madres, sí, son mujeres y en su libertad escogen ser madres. sí. Entonces, a veces quitarle ese guión social de, hay muchas madres que en este momento están sufriendo esto porque se vuelven madres perfeccionistas. Tengo que hacer Sí. esto, tengo que hacer esto, tengo que ser también la trabajadora perfecta, tengo que ser la esposa perfecta, tengo que ser la madre perfecta. Y viven en una culpabilidad porque el tiempo no les da. No, no, no. Y viven en una insatisfacción y en una rabia constante porque el tiempo no les da, porque el trabajo no les da, porque a veces la pareja no está tan comprometida como están ellas y ellas se sienten frustradas y se sienten malas madres. ¿Vale? No, no es que no seas mala madre, es que uno tiene que saber jugar en ese momento cómo está el juego, ver y enfrentar esa situación. Sí. Bueno, ¿y qué otros casos, así como ese me parece que es muy, impresiona bastante? ¿Y qué otros casos han habido que tú veas, sobre todo que te llegan con un diagnóstico así como ese, de alguna patología, que uno diga que médicamente es una patología crónica, una patología que ya no tiene cura, por así decirlo, y que estas terapias funcionaron de alguna forma para revertir eso o para transformar la vida porque quizás estaba somatizando y terminó enfermándose? Un paciente una vez que tenía cáncer de garganta. Ya tenía diagnóstico Ya con tenía biopsia, diagnóstico y todo estudios eso. de imágenes, todo. Se lo puedo ir a presentar si usted quiere al ¿Y finalizar el cuánto podcast. tenía? No, es que No me tengo, lo encanta. que pasa es No, es que que, a mí me lo que pasa es encanta. que uno no puede, por ejemplo, yo a veces le decía a mi esposa, no, es que, mira, ve mi celular y todo eso. Yo le decía, yo no tengo ningún problema en que puedan ver mi celular. Pero recuerda que a veces esos mensajes de WhatsApp a veces son continuaciones de mis historias clínicas. Sí. Sí, entonces yo no tengo ningún problema con mirar el WhatsApp. Entonces yo a veces quiero hacer como una distinción, como que esto de aquí no y esto sí. O sea, para poder hacer, pero incluso en los WhatsApp yo guardo muchos mensajes y te los puedo mostrar. Pero era un paciente, Pero ¿y el tumor
bueno, es que hay diferentes clasificaciones, eso de pronto si no lo, habría que tener la historia del paciente, pero si era su tumor in situ, que es cuando apenas está incipiente, o incluso en el estadio primario también, puede que a veces hay algo médicamente, que yo no estoy muy de acuerdo con eso, que se llama remisión espontánea. Que yo Ujú. no creo que eso sea tan espontáneo, la verdad. Que al azar de pronto, porque cayó la moneda y le cayó a esa persona, entonces por eso ya va a tener remisión del caso. Pero no, ahí detrás hay muchas otras cosas detrás de esa patología. Yo qui- Este paciente que le cuento, doctor, este paciente que le cuento, y lo voy a recordar un poquito porque ya fue hace varios años, no es tan reciente como el que acabo de comentar, pero este paciente, por ejemplo, él tenía una dificultad porque vivía en una familia muy machista Ujú, y él autodescubrió como una persona que tenía una orientación sexual diferente. diferente. Era un hombre y tenía una orientación sexual diferente, ¿sí? Hacia los hombres. En su familia eran cuatro hombres con él, su papá, sus dos hermanos y él. Y él nunca le pudo decir a su papá Que era que homosexual. era homosexual. Y papá murió. Y él era cantante, él era Ajá, profesor de música. ajá. Y poco a poco fue perdiendo la voz, perdiendo la voz. Imagínate un profesor de música, de canto, que no pueda cantar. Y él fue perdiendo la voz, perdiendo la voz, perdiendo la voz hasta que lo diagnosticaron. Y después de eso, su mayor miedo era que ya le hicieron la intervención y todo, le hicieron la intervención médica y todo esto. Y su mayor miedo se dio cuando le volvió a aparecer Otro nódulo, otro otro nódulo. nódulo. Y ahí él entendió que era muy emocional, porque en ese tiempo él empezó a soñar con su papá que ya estaba muerto, Ok. Ujú. con su papá que ya estaba muerto. Entonces ahí sí relacionó y dijo como que no es normal esto. Yo empecé a soñar con mi papá hace como 15 20 como hace como un mes, y me voy y me hago otra vez el control, y en el control me dicen que ya tengo esto. Entonces, lo alertaron los médicos porque creían que podría tener una reincidencia. Entonces él ahí empieza a buscar y él quería saber que había muchas más cosas emocionales. Y de hecho llegó a la consulta, y cuando llega a la consulta, y yo le dije, vamos a hablar, hable y suelte de su tema. De hecho, le hicimos un proceso hipnótico a él para que él se volviera a reencontrar con su papá en su mente. O sea, usted Ujú. sabe que la hipnosis Sí. tiene esa capacidad. Y en el proceso hipnótico fuimos allá a sus recuerdos, a su hipocampo, a su memoria, para que él pudiera otra vez a tener esa conversación con el padre. Ujú. Entonces, ustedes saben que en la hipnosis la persona lo vive, el sistema nervioso lo procesa como si estuviera viviéndolo nuevamente. Y ustedes vieran, este paciente era un niño que su papá volvió a cargar. Wow. Su papá volvió a cargar. Y él esos fueron de las últimas sesiones con el proceso hipnótico y todo esto. Y ya después, como a los 30 o 45 días, se volvió a hacer el examen de control y desapareció el nódulo. O sea, Sí, no había una yo quiero reincidencia. aportar Yo algo quería con hacerte una respecto. pregunta a ti, porque nosotros hicimos una vez un podcast de biodescodificación y habló de biodescodificación y de todo lo que hace ella de constelaciones y esto. ¿Qué significa eso, esa afección en la garganta? Es que yo quería aportar algo con respecto a eso, porque es que dentro de las constelaciones familiares y todo este tema de la biodescodificación, el papá en la vida de uno representa la profesión y el reconocimiento, pero sobre todo la profesión. Y cuando nosotros no nos sentimos valorados, escuchados, y tampoco sentimos que hay una aprobación de papá, nuestra profesión no se va a desarrollar. No va a pasar. ¿Por qué? Porque no estamos siendo reconocidos por esa fuerza masculina y ese creador que es nuestro padre. Entonces, dentro de las constelaciones familiares y dentro de lo que viene siendo la biodescodificación, papá representa la profesión, el éxito profesional. Y si yo, que siempre lo he dicho, nosotros somos adultos, pero con sentimientos y traumas de la infancia. Y si nosotros tenemos la capacidad con estas herramientas de ir al pasado, porque es que en el pasado está la solución. Mucha gente dice, no, yo prefiero no ir hacia atrás porque qué pereza, pero es que es la única manera de que tú puedas avanzar es resolver el pasado. Y eso que tú dices de que hoy en día
y uno puede decir, es que eso es un milagro. Sí, sucede que hay una vista diferente a una interpretación que yo hago y bajo esa interpretación yo hago mi realidad. Y gracias a esa enfermedad que él tuvo, se dio cuenta que le hacía falta que su papá Sí, lo cargara, pero eso fue técnicamente del se sana niño. la emoción, Claro, ese es el niño, técnicamente. esa es esa es la creencia del niño, necesito a mi papá. Bueno, pero ¿qué significa eso? La patología en la garganta, eh, según la Fa- biodescodificación. Yo lo que interpreté, en no, ese momento yo no podía ser quien soy, yo no se lo O podía no decir a mi podía, papá, exacto, no se lo podía lo verbalizarlo. decir, que, no lo podía exacto, verbalizar y a través, y Y tú ahí sabes se que, pero contuvo eso es ahí. que, exacto, porque yo nunca aunque él vivía, o sea, él nunca se casó y todo eso, y era como un secreto a voces, pero Mm, nunca fue capaz de poderle confrontar al papá y decirle. lo Sí, que pasa era con un supuesto, era un, ¿cómo se llama eso en las constelaciones? Era un secreto sí, era un familiar. secreto, pero es que yo quiero aportar aquí con respecto a eso, y es que la garganta está conectada con los genitales. exacto. Eso es lo que quiero abordar. La garganta está conectada con con los genitales. De hecho, si nosotros observamos la garganta, y esto está en el libro de Rudolf Steiner, que se lo recomiendo que se lo lea, que él explica el poder de la laringe. ¿Qué pasa? Que nuestra garganta, anatómicamente, y si tú lo logras ver en nuestros libros, tiene la forma exacta. Por eso es que yo lo decía hace un tiempo en un taller que yo hice que se llamaba El poder de la voz. Que ahí nosotros, ¿por qué nosotros relacionamos la voz con el sexo oral? Es que es algo natural. Las amígdalas. Sí, meter los genitales en la boca. Es normal. ¿Por qué? Porque esto está conectado con esto. Y lastimosamente en el verbo nosotros podemos crear. Exacto, Y igual que en nosotros, la relación igual que sexual. la relación sexual. Entonces, fácil, el paciente tenía un problema de que no podía hablar por su sexualidad, por su sexualidad. Entonces, cuando nosotros comenzamos a hacer este tipo de relaciones, por eso es que la enfermedad es el camino para nosotros poder sanar. Y cuando el cuerpo expresa la enfermedad es porque realmente el cuerpo dice, ya no aguanto más. Si no lo sacas, no Y lo además, sacas. este paciente era el tercero de tres hermanos. Y el papá, el hijo, el hermano mayor, el primero, era muy parecido al papá. Mm. Muy parecido al papá. El Y, el que le pasó lo de la... o sea, el paciente era el tercer hijo. Ah, ya, ya, Y ya. era ¿Sí? muy parecido al Eran papá. cuatro hombres, el papá y tres hijos. ¿Sí? El papá y tres hijos. Pero el padre muere. O sea, él lo resiente y duele. O sea, es como que o sea, nunca se me dio la oportunidad de poder hablar con mi papá esto que yo verdaderamente soy. Ujú. Y literalmente, fíjate que el cáncer está relacionado con la muerte. Sí. ¿Sí? Entonces, después que hicimos la hipnosis, una de las cosas una tarea que yo le dije, y eso lo fuimos a hacer a la casa de él, fue que él hablara con su hermano mayor. Porque el hermano mayor representaba todavía el padre castrador, el padre que todavía no lo aceptaba, el padre que... Y él al hablar con su hermano mayor, y el hermano mayor solamente consistía en escucharlo. Porque el hermano mayor era muy parecido al papá, era machista, era esto y esto y esto. Y creo yo allí que allí fue mucho más liberador y mucho más sanador. Porque literalmente después de en la hipnosis de tenerlo figuradamente, en la realidad ya se saca y literalmente sucede desde mi perspectiva la sanación. Qué Sí, fuerte. sí. Ah, Sí, qué igual, fuerte. igual. Hablamos, o sea, los testimonios que le ha contado, una paciente estéril, un Ujú. paciente con un cáncer de garganta, no sabemos si laringio, específicamente qué parte, pero de garganta. ¿Qué otro? Es Los que me otros encanta porque es que o sea, desafían lo que establecido, pues, lo los establecido lo otros han sido, desafían. pero más como de experiencias de extrasensoriales, por ejemplo. Me ha llamado como que la atención visitar hospitales. Ok. Visitar hospitales y como que escuchar a las personas y sentir su... Pero las personas que están ahí acostadas o... que están acostadas y Ajá. escucharlos y como que hablar con ellos y que ellos puedan liberarse y que puedan partir, por ejemplo. Sí. De hecho, yo la otra vez estaba leyendo, yo no sé qué es lo que estaba leyendo, creo que fue que vi un video donde nosotros somos parte de nuestras heridas y todos los traumas que nosotros tenemos
es porque no nos sentimos escuchados, porque hay muchas cosas que guardamos. Por eso el terapeuta siempre, bueno, yo como terapeuta yo siempre digo, ¿y cómo te sientes? Y bueno, y cuéntame más. Y bueno, y cuéntame más. Y en ese darse cuenta está la respuesta. Ah, ya sé por qué no hablaba esto. Por eso siempre le digo a los pacientes, usted tiene un problema, escriba, porque dentro de ese escribir está el 50% de la solución que tú tienes, porque la respuesta tú la tienes adentro, pero nosotros no nos escuchamos, ni mucho menos Y hablamos. además de eso, todavía reestructurar las condiciones. Total. Porque a veces nos volvemos muy descriptivos, ¿no? Yo, por ejemplo, me he encontrado con personas que se saben toda la problemática y la describen increíblemente, pero y bueno, ¿y cuándo reestructuramos? No quiere Ujú. salir de ahí. No quiere No, 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 estar. no, no, no Y quiero. está bien, y no pasa nada, porque es que sanar también es doloroso. Sí, O es sea, más doloroso que, que sí, quedarse ahí. yo me acuerdo que atendí a una persona, una mujer, bien bonita ella, que ella quería terminar su relación de pareja, o su matrimonio, perdón. Ya era un matrimonio, tenían como 2 niños, los 2 niños ya estaban grandes, como entre 14 la niña y 16 el niño. Y ella quería porque tenía que terminar. Y le daba mucho miedo terminar su matrimonio. Hicimos el trabajo y no sé qué, la psicoeducación, tin, 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 de un. Y al final ella llegó conscientemente que no se iba a separar. Ok. No me voy a separar. ¿Por qué? Porque es que yo ahora, yo soy profesional, pero nunca trabajé. Yo tengo esto, pero nunca lo hice. Entonces ahora mi esposo se gana tanto, yo me quedo aquí en la casa y él me da 4 millones de pesos, solamente por quedarme en la casa. Si yo me separo, voy a ir a trabajar por un salario mínimo y no sé si me va a alcanzar. Entonces, tú prefieres eso a enfrentar la vida por ti misma, que tú puedas empezar a salir adelante y todo eso, aunque inicialmente no te ganes todo el dinero que te vas a ganar, pero más adelante tienes que vivir el proceso que no viviste No, anteriormente. pues qué certeza hay ahí si el marido la deja Y, después. y exacto, No hay ninguna entonces certeza. ella me dijo, y después de eso, yo prefiero entonces mejor aguantarme los golpes los viernes. No, Uy, no, imagínate. qué fuerte. Entonces uno dice, y es una decisión, ¿vale? Es una decisión y uno le hace conciencia de la persona de que pueda mantenerse, de que verdaderamente es una decisión que toman. Y a veces esta decisión porque ya la hizo consciente, pero hay muchas decisiones que nosotros tomamos en nuestro inconsciente y que nos quedamos Pero literalmente ahí. lo más bonito de esas situaciones, de esos pacientes que deciden quedarse ahí, tarde o temprano le va a tocar tomar la Volvió al decisión. año. Por eso, tarde que Yo, temprano, yo tengo que escribir mi libro y sí, mi libro, ustedes saben que todas las mayoría de las películas, las segundas partes no son buenas, pero mis segundas partes yo acepto que son muy sí, buenas, porque vuelven, cuando vuelven es una cosa vuelven, ya me increíble. di, ya no puedo más, ya yo Ya sé, me ya cansé. me cansé, ahora sí, y ahí es donde uno dice, qué bueno que llegaste a ese punto. Yo siempre le digo al paciente cuando está, es que no lo puedo hacer, yo le dije, entonces llénate de razones, Sí, llénate de necesitan razones. vivir. Y si vamos a poner esta situación, si yo como médico, ese paciente, la mujer estéril o este otro, el del cáncer de garganta, llega donde un cirujano, le quitan el tumor, lo curan, Vuelve a reincidir. pongamos que no reincide. Sí, se vuelve crónico. Ok, ok, pero la emoción está ahí. Sí, la emoción Claro, sigue. La sale emoción por está ahí. otro Entonces, lado. por otro lado, vuelve y somatiza por otro lado y Puede aparece la volver enfermedad. Sí, a aparecer la sí, 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 enfermedad. sí, sí. Es que la enfermedad es un mecanismo que está utilizando el inconsciente para poderse sanar. Sí, Es un mecanismo que está utilizando. Que nosotros no lo vemos. Lo que pasa es que nosotros, al ser en una sociedad tan cristiana y tan mojigata en la que nosotros vivimos, en que todo lo que nos sucede es malo, hay que destrozarlo a través de una satanización. Entonces, la enfermedad la satanizamos, ¿no? La enfermedad te trae un mensaje maravilloso que tú requieres para poder sanar. ujú, Si tú lo sabes ubicar, va a ser totalmente maravilloso. Hay mucha gente que ha venido a la terapia, a la consulta y ha dejado de sufrir migraña. Pero la migraña, ¿por qué da? Por el dolor, por el sobrepensamiento. Entonces, ¿qué te está diciendo? Ya llega un momento en que tienes que dejar de sobrepensar. Aprendes a entrenar tu mente, empiezas a tener las ideas más claras, focalizas tu mente y ya el dolor no tiene por qué seguir apareciendo. sí. El poder de la hipnosis. Quiero que toquemos ¿Te das esa cuenta? temática. O sea, y justo cuando ya estamos tirando, te das Sí, sí, cuenta. O no, sea, ya, El ya, no, lo no, no. O poder sea, de la último, o sea, hipnosis. lo Hay que último. hablar de la hipnosis. A mí me encanta la hipnosis. Cuando yo descubrí esta herramienta, y no fue porque yo sea conocedor de esto, sino porque casualmente un día de entretenimiento estaba viendo un video de un hipnotista y vi lo que hizo y quedé impresionado.
Entonces yo de ahí me puse a buscar personas que hicieran hipnosis y no aparecían y no aparecían, hasta que apareció nuestro invitado del podcast, que nos va a introducir en qué es lo que es la hipnosis, cómo podemos sanar por medio de esta herramienta y cómo tú llegaste a eso dentro de tu profesión, Pero es obviamente. que te das cuenta, o sea, son respuestas como de 5 minutos cada una. O sea, Con Hombre, corticas, son breve, corticas. breve, breve. yo empiezo a conocer todas estas terapias alternativas a la psicología clínica, porque la psicología que yo practico es muy científica, pero me doy la vuelta por todas estas herramientas que no están validadas todavía, pero yo creo que van terminando siendo validadas. Cuando yo empiezo a sufrir de obesidad, Ok. de hecho a mí me operan del sleeve y todo esto, y como a los 7 meses yo empiezo a volver a engordarme. Entonces, aquí un colega tuyo de la Porto Azul, yo vuelvo otra vez a la consulta y le digo, doctor, usted me operó mal. Mire, yo me vuelvo a engordar otra vez. Yo pesaba 140 y pico de kilos y yo me vuelvo a engordar otra vez con facilidad. ¿Qué es lo que me está pasando? Usted no me coció bien alguna cosa y todo eso. Y bueno, él me dijo, yo estoy muy Impresionado. no, yo estoy muy seguro de lo que hice. La operación quedó bien, vamos a hacer. Me hizo Endoscopia. una endoscopia, me revisó y me dijo, todo está perfectamente. Este médico me dijo, mira, el problema tuyo no está en tu estómago. El problema tuyo está en la mente y yo no te la puedo operar. En ese momento ya yo era magíster en psicología clínica. O sea, le estás diciendo a un experto en la mente que su problema está en la mente. Y él me diagnosticó con un trastorno de ansiedad. Y yo pertenezco a la Asociación Argentina de Trastornos de la Ansiedad. Imagínate Así tú. que, O Y tú sea, no, y tú no te hayas o sea, diagnosticado a ti. pero para que vean todo. O sea, entonces, Sí. o sea, O sea, para que te vean, terminó diagnosticando yo al soy médico. psicólogo clínico experto en trastornos depresivos y trastornos de la Ajá. ansiedad. Entonces yo le dije al médico enseguida, tú usted no estás sabe quién loco. soy yo. ¿Usted sabe quién soy yo? O sea, tú no sabes quién soy yo, o sea, tú estás loco, o sea, hey, tú no sabes, yo soy uno de los psicólogos clínicos más Me reconocidos vas de a esta diagnosticar sociedad. así a O mí. sea, tú me vas a tirar esta papa caliente y yo obviamente en ese momento en el ego se me salieron todos los títulos y yo les dije y no sé qué vaina y tal. Y yo después de eso como que me puse a darme cuenta y yo decía, oye, ¿por qué yo no me aplico todo lo que he aprendido? Ahí cuando yo sentí que empecé a dar un giro en mi profesión y yo dejé de ser un profesional de la psicología para convertirme en un practicante de la psicología. O sea, yo mismo me vi como un sujeto objeto. ¿Sí? No solamente me veía como el de la profesión, el que está allá, sino que yo decía, oye, pero ¿por qué yo mismo no me empiezo a practicar esto? Y ahí es por donde empiezo. Empiezo a conocer un poquito de la hipnosis, empiezo a conocer un poquito de estas herramientas Espirituales. espirituales y todo esto, y yo me las empiezo a practicar. Entonces me di cuenta de que podía inducirme a la hipnosis, de poder mantenerme quieto. Em, Empecé mi cuerpo a estabilizarlo y empecé a autopracticar, a poner todas esas cosas. Entonces por ahí empecé. Primera pregunta Re- con, Respuesta con, ya con respuesta cumplida. dada. Entonces ahí me empecé a dar cuenta de que nosotros tenemos un problema que es que nosotros no hacemos revivir la emoción. Y eso es lo que eso es lo que te permite la hipnosis. Nosotros tenemos dos cosas bien importantes en nuestro cerebro límbico, que es la amígdala y el hipocampo. La amígdala es la encargada de la emoción, de tus respuestas emocionales. Y el hipocampo es el encargado de las memorias. Exacto. De tal manera que cada vez que la amígdala, que es la encargada de las emociones, activa fácilmente la memoria. Y eso fue lo que me permitió ver la hipnosis. Entonces, la hipnosis desde mi perspectiva, que yo la hago clínica, no la hago como eso, que la gente venga, duérmame, todo eso. Y haga como perro y como Yo gato. no, yo en eso no soy. Yo tomo la hipnosis como una herramienta clínica, Claro. ¿sí? Una herramienta clínica para hacer o una regresión o una progresión, dependiendo del caso. Entonces, yo concibo la hipnosis como una herramienta en la cual yo puedo acceder a ese momento de la emoción y reprogramarla y crear una nueva memoria. Eso es lo que yo creo que hacemos en la hipnosis. En el proceso hay pérdida del estado de conciencia. No, no hay Para nada. para nada. Y si lo hacen, dudo mucho de eso.
El que lo haga con pérdida de conciencia hay que prestarle mucha atención porque Un peligro. puede crear básicamente una psicosis, una pérdida completa de la realidad. Exacto. Y estas herramientas, casos que tengas que han, bueno, yo lo digo aquí en el Tengo el podcast, caso de un amigo famoso mío, médico. yo soy paciente Sí, de Freddy, pero bueno, no me una de quería las yo, grandes promesas de la cirugía de Barranquilla. humildemente había que decir que otros casos, no el mío. Ya nos expusiste definitivamente. Pero bueno, vemos la forma en la que tú llegaste a tener acceso a esta herramienta. ¿Cómo es eso que de progresión y regresión? Lo que pasa es que esto es un marco muy grande. Nosotros estamos envueltos en un inconsciente colectivo, que es como una gran biblioteca que nosotros tenemos, ¿vale? Entonces, mira que, ¿sabes? Entonces, allí tú puedes empezar a conectar con tu yo del pasado y con tu yo del futuro. Ok, Entonces, cuando tú vas a una progresión, tú puedes ver como que todo lo que tú has soñado en cualquier momento que yo soñé que estaba en Dubái, yo soñé que estaba en tal parte, yo soñé, ese es tu yo progresivo. O sea, es ese, como que todo lo que tú puedes llegar a hacer, exacto. Están donde está ¿sí? la quinta dimensión, todas las Todas posibilidades. las posibilidades, pero uno no sigue esas intuiciones, porque Exacto. nosotros solamente lo vemos como un sueño. El sueño es un gran revelador del inconsciente. Entonces, Y cuando hablas de regresión, ¿se hace regresión a esta vida o a otras se vidas? puede llegar a hacer regresiones a otras, a las memorias que tú tienes ancestrales. No creo, o sea, las vidas, ya eso es un campo más esto, pero yo tengo que mantener más como los términos, pero sí son memorias que nosotros tenemos de nuestros ancestros que estamos allí que las podemos ver. O sea, sería como unos registros akáshicos. Es una forma de llamarlos al inconsciente colectivo. Ok, ok. ¿Y por qué no te gusta decir de que se puede acceder a vidas pasadas? ¿Es Porque muy delicado eso? científicamente, o sea, es Ya ahí muy nos problemático. salimos de la Sí, del ciencia. campo de la Pero ciencia. es que no hay forma de demostrar eso No, hay científicamente. forma. Yo sí creo que epigenéticamente nosotros sí tenemos memorias conservadas, Ok. sí, que están en nosotros y que son formas de poder verlas. Saliéndonos de la parte profesional, esto ya es una pregunta más personal. ¿Tú crees que existen las otras vidas? O sea, Saliéndonos un poco de la parte, o sea, ya esto es una ajá, pregunta más personal. Tú, sinceramente, olvidémonos de la parte del psicólogo. ¿Tú crees de que, o te ha ocurrido, yo no sé si tú conoces a Brian Weiss. ajá. Brian Weiss seguro lo has leído. En Pero soy el... como Shakira. Eh, ¿Sabes cómo dice a mí Shakira? Muda, de, ciega, No, sorda. así, a mí no, cuando, no, Shakira dice, Ajá. no creo en Venus ni en Marte. sí, No creo en Brian Weiss, sí. solo creo en tu sonrisa. ¿No has escuchado No, la no, yo canción? creo que No. sí, pero a mí cuando me hacen esa pregunta yo digo, siguiente pregunta, por favor. No, Pero a mí me encanta, o sea, es un psiquiatra y no es el único. No, Bruce no lo Grayson niego. y Anne Stevenson, ellos no solamente hablan de la reencarnación, ellos hablan de las experiencias extrasensoriales que ocurren en experiencias cercanas a la muerte. ujú, Sí, Entonces, sí creo. yo pienso que si esa altura de profesionales que estudiaron en Harvard, que estudiaron en las mejores universidades, ellos muestran eso, es porque eso es real. Yo no creo que ellos vayan a poner en tela de juicio su lo que pasa reputación. es que lo primero que hay que entender es que nosotros no estamos solos. Partiendo de ahí, hay experiencias en algo que nosotros no vemos. Bueno, no ven nuestros ojos físicos, pero sí nuestros ojos espirituales. Pero yo siempre he dicho, a la muerte hay que dejarle Ahí, los muertos y los vivos con los vivos. yo soy de los que creo que uno tiene que disfrutar este momento y Total. esta vida que tiene. Ya, yo, Y la vida es como un día de playa. O sí, sea, son como nosotros. Te dicen tus papás, nos vamos para Santa Marta mañana a las 5 de la mañana y tú te despiertas a las sí. 4:30. Y cuando tú te levantas a las 4:30, te expectante y todo esto y te la disfrutaste tanto, al final de la tarde tú dices ya. Hay una frase en Esa, constelaciones familiares cuando hay padres muertos. Yo siempre le digo a los pacientes, repite conmigo y entonces el paciente, tú en la muerte y yo en la vida. Y en memoria tuya haré cosas muy grandes. Pero nosotros andamos con los muertos y ocupamos lugares queriendo resolver lo que el muerto no hizo, quedándome con él y realmente no vivo la vida. Y nosotros tenemos que vivir la vida tal cual como es, con lo bueno, con lo malo, con todo, pero vivirla.
Así que los muertos con los ¿Se muertos. puede saltar un duelo con una hipnosis? Se puede sanar, Sanar. Sanar, sí, saltar. pero no, Saltarse no el duelo. pero no es, o sea, se puede combinar, pero no Ajá. es lo recomendable, No es porque lo es que recomendable, porque el porque dolor esa tiene que emoción sigue salir, ahí. claro, Es el que no hay dolor que tiene que vivir la salir, emoción, tienes que hay que vivirla, vivirla. tienes que sentirlo. Si ya de pronto el duelo se vuelve patológico, ahí sí, pero el dolor es un proceso, Es Sí. el decir, duelo de es que, un por proceso. ejemplo, cuando yo me di cuenta de esto de la hipnosis, yo dije, wow, pero me hubiera saltado el dolor de una ruptura de pareja. Me lo No, hubiera saltado. Yo yo dije, no te con lo esto hubiera de la Si hipnosis me recomendado. estamos, si saltaba. estamos mal es porque nos Yo no te saltamos. lo hubiera recomendado, yo no te lo hubiera O hecho. sea, no, o sea, puede hacer, pero no es No es recomendado. recomendable. No. ¿Qué pasa si se hace Puede volver y puede volver más fuerte. más fuerte? Es que eso es lo que pasa. Nosotros andamos Que eso era lo que yo te decía ahorita, enmascarando. que eso era lo que yo le decía de hay que tener unas éticas mínimas, Sí. ¿vale? Porque es que yo de poder hacerlo, y yo de poder ganarme ese dinerito fácil, yo me lo gano. Pero si vas a terminar siendo afectado, ¿de qué me sirve eso? Claro, total. No, y Sí. que nos enfermamos es por estar escondiendo las emociones Exactamente. y empapelándolas, ¿no? Tienes que No, enfrentarte a tienes que eso. sentirlo, o sea, eso es como te salió un nacido, te salió un acceso. Sí, así es. Sí. Lo dije Sí, bien. Sí, una sí, sí, sí. sí, Es que sí. estaba pensando en acceso al inconsciente. Sí, en acceder al inconsciente, pero Un absceso sí, o un nacido, como le dice, una sí, golondrina, como una también. golondrina, y tú tienes que sacarlo. Exacto, o Sí. sea, Así hay que hay que drenar ese drenarlo y absceso. hay que hacerlo y hay que tomar el Hay antibiótico que y hay que drenar esas tomar y hay emociones. Hay que que drenarla, hay que drenarlas. sacarlo, tienes que llorar, tienes que hacerlo, tienes que tirarte en el piso, tienes que contactarte con el dolor porque es que hay un mensaje. Sí. Hay una Sí, enseñanza, un hay una aprendizaje enseñanza, ahí. tú no sabes si es un miedo al abandono el que tienes que sanar, tú no sabes si es un miedo al rechazo, un miedo al ser insuficiente. Entonces, es como una información maravillosa que tú tienes allí que se te está revelando que tú tienes que utilizarlo a tu favor. Bueno, se nos acabó el tiempo. Yo quisiera Hiciste que unas preguntas siguiéramos espectaculares al al final. final. Ay, bueno, ¿por qué no preguntaste tú? No, yo estaba matada con la información. Bueno, se nos acabó el tiempo, la verdad que se nos hizo corto, yo creo que deberíamos hacer una segunda parte. Porque Sí. sobre todo esta temática última de la hipnosis está maravillosa, de ahí se puede sacar muchas cosas, mucha información. Así que bueno, es el episodio número 23. Te dejo la cámara Si para que así va, tú... sí, no, pero si así va a ser el primero, yo me imagino los que vienen después. O No, sea, chicos, también. yo les pido por favor, de aquí para adelante tienen que ser mejor No, que este. no, claro, van a ser mucho Claro, mejores. porque si no, Freddy, No, la próxima vez que muchísimas... Freddy nos muestre una hipnosis en la vida real. Ah, podemos, uy. exacto. Vamos a traer a alguien del auditorio, podemos hacer a uno de los que nos acompaña en el auditorio y vamos a hacer la hipnosis aquí. Bueno, yo puedo proponer enseguida, el miércoles lo podemos hacer. No, Bueno, mentira. pero tú estás haciendo Bueno, grabado, yo me no se ofrezco sabe si el como lunes, miércoles. paciente. Uy, ¿cómo así? Ay. Obvio. Quiero un sleep. Un slip gástrico con hipnosis. Te dejo la cámara, Freddy, para que a todos los que nos están oyendo les digas tus redes sociales, cómo te pueden contactar y cómo pueden acceder a tus servicios. Freddy Cantillo en Instagram. Me puedes encontrar también en TikTok como Tu Paz Mental 7. Ahí estamos subiendo un contenido bien interesante. Y solamente aprende a vivir, aprende a autoconocerte, aprende a entender quién eres. Y nunca olvides esto. Solamente aquello que tú estás dispuesto a aceptar es aquello lo que te puede transformar. Así que no evites nada en tu vida, porque todo lo que tú tienes en este momento y que estás viviendo es un mensaje maravilloso que el universo te está mandando para que tú puedas empezar a encontrar el propósito de allí. El propósito no está allá afuera, el propósito es alguien en quien tú te conviertes. Bueno, y yo también estoy en las redes sociales como Belkis-Castillo. Y no, estoy agradecida. Yo conozco a Freddy desde hace rato. Freddy me conoce a mí desde que yo soy una peladita, no sé, unos 17, 8, Tampoco 18 soy tan años. viejo, Ah, o sea, Pero, y la verdad es que aquí ya como que sé que estamos cerrando, pero cuando yo conocí al doctor Freddy, yo venía de un proceso emocional por abusos sexuales y una charla que él hizo a la cual yo asistí, que estaba dirigida a mujeres, me hizo caer en cuenta de muchas cosas y de ahí empezó también un proceso de querer sanar y aceptar muchas cosas. Entonces yo aprovecho este espacio para agradecerte porque no me he atendido con el doctor Freddy directamente, Próximamente. próximamente, y les contaré cómo me vaya,
pero sí puedo apoyar lo que él dice con respecto a que uno tiene que enfrentarse a uno mismo porque uno se tiene miedo a sí mismo. Y bueno, y ahí está el camino a enfrentar esos miedos, todos esos traumas para sacar tu verdadero potencial y tu verdadera personalidad está en el dolor que tú tengas guardado. Ahí está tu potencial. Entonces, pues bueno, gracias por este podcast, por esta oportunidad y yo espero muy, muy atentamente el próximo podcast Próxima que se parte. Va a va haber segunda parte. próximamente Claro que para sí. poder seguir compartiendo estos temas maravillosos. Sí, al servicio de ustedes, porque la verdad este podcast es para ustedes y nosotros que nos divertimos haciendo esto y de paso siempre traemos personas de lujo, profesionales de lujo a la altura para brindar estos conocimientos. Este es el podcast de Kenneth, me pueden encontrar en Instagram como @podcast de Kenneth y en mis redes sociales como @drkenmorillo o en mi canal de YouTube como Dr. Kenneth Morillo Arango. Nos vemos en la próxima y espero nos acompañen porque va a haber segunda parte. Chao, chao. Chao.